Si tenés un alojamiento en Airbnb y no estás consiguiendo la cantidad de reservas que querés, este video te va a cambiar la vida. Te voy a contar cómo hicimos para que este alojamiento pase de tener un 13% a un 86.7% de ocupación en tan solo un mes, para que vos puedas replicar el mismo proceso en tu alojamiento. Para eso vamos a hablar un poco de cómo está el mercado actualmente en Airbnb, mostrarte todo lo que hicimos en este alojamiento en concreto y después te voy a dar un paso a paso detallado de todo lo que tenés que lograr. Porque es fundamental que nosotros nos adaptemos a cómo está el mercado hoy en día. Hace un par de años atrás teníamos la misma demanda de Airbnb que hoy en día, pero teníamos menos de la mitad de oferta que hay actualmente en el mercado. Airbnb sigue creciendo todos los años de manera exponencial, a tal punto de que si hubo un momento en el que Airbnb se estaba separando completamente de lo que son los alquileres fijos tradicionales, como pueden ver, en los últimos 2 años empezó a igualarse la línea. ¿Por qué? Básicamente por toda la entrada de la competencia que hay actualmente en Airbnb. Un montón de personas vieron que había una mina de oro por explotar, así que empezaron a convertir sus propiedades en alojamientos temporales. Y bien, entonces, ¿qué datos podemos sacar de este crecimiento? Nosotros, hace unos años atrás, como el mercado estaba verde, nos bastaba fácilmente con publicar nuestro alojamiento en Airbnb. Ahí seleccionamos un precio según las propiedades similares que estaban cerca y nos sentamos a esperar las reservas. ¿Y cuál es la cuestión? En ese momento funcionaba a la perfección. Pero ¿qué problema ocasiona esto? Que un montón de propietarios se acostumbraron a esto. ¿Y en qué se traduce eso hoy en día? Bien, hoy en día se traduce en métricas como esta: un índice de ocupación del 13% y más de 20 noches al mes sin reservar. ¿Por qué? Porque ahora, con toda la competencia que hay y con la misma demanda que antes, es necesario tratar nuestro alojamiento como si fuese un negocio. Hay que hacer análisis, hay que planificar a largo plazo y hay que aplicar estrategias. Si no hacemos nada de esto, no tenemos un alojamiento, tenemos una simple propiedad que de manera oportuna, de vez en cuando, gracias a la demanda alta, nos genera algo de rentabilidad, pero que durante gran parte del año básicamente nos genera pérdida. Ese era el caso que tenía nuestro cliente hasta agosto de este mismo año. Él tenía simplemente una publicación creada sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de automatización, así que tenía un promedio del 13% ocupado. Y nosotros, gracias a aplicar un sistema probado y que funciona, pudimos llevarlo al 86.7% de ocupación en tan solo un mes. Y te voy a mostrar cómo lo hicimos. Primero te lo voy a mostrar a grandes rasgos para que vos lo puedas entender y después vamos a ahondar en el paso a paso y en los detalles. Lo primero que tenés que hacer cuando tu alojamiento no está en la situación que te gustaría estar es hacer un diagnóstico del mercado. Y esto es fundamental porque los propietarios, cuando no están consiguiendo reservas, lo único que hacen es echarle la culpa al mercado o pensar en factores externos a nuestro propio negocio. Básicamente nos libramos de nuestra culpa. Y la realidad es que si nosotros tenemos una muy baja ocupación, la culpa es 100% nuestra porque no nos estamos sabiendo adaptar al mercado. Para eso vamos a analizar nuestra competencia, cómo le está yendo, qué servicios ofrece, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos negativos. También vamos a ver el tema de la demanda de la zona y justamente otros factores de la ubicación. Una vez que tenemos el diagnóstico del mercado bien realizado, vamos a poder tener una visión clara para realizar lo que es una auditoría de nuestro alojamiento. Ahí, en esa auditoría de tu alojamiento, vos lo que tenés que hacer es ver tu propiedad a nivel físico, qué le falta, qué se puede mejorar, qué está mal, qué está bien. Y después de eso, ver la visibilidad, o sea, cómo nos mostramos al mundo, cómo el tráfico puede venir a nuestro anuncio y todo lo que es la parte comercial, los precios, las estrategias, el incremento, los descuentos y otros factores más. Que hay ciertas cuestiones que pueden estar afectando para bien o para mal nuestro alojamiento. El posicionamiento, incoherencias en nuestros anuncios, la calidad del alojamiento, cuellos de botella, oportunidades perdidas, que esto es fundamental prestarle atención, y lo más importante, que es la estrategia de precio. Una vez que ya sabemos cómo está comportándose nuestro alojamiento con respecto a cómo está funcionando el mercado en nuestra zona, vamos a armar un
plan de acción. Vamos a ver qué mejoras podemos realizarle al alojamiento de ahora a largo plazo. Vamos a agregarle la visibilidad que le está faltando y vamos a optimizar esa visibilidad. Una vez que planificamos estos tres pilares, nos toca la parte más importante, que es la estrategia de precios. Y una vez que ya tenemos todo esto definido, vamos a automatizar todo el proceso. Gracias a todo ese trabajo vamos a lograr resultados muy potentes, como en el caso de mi cliente, donde teníamos el 13% de ocupación, como pueden ver, del 2 de agosto al 1 de septiembre, y en tan solo un mes, del 1 de septiembre al 1 de octubre, lo subimos al 86.7% de ocupación. Acá teníamos tan solo 4 noches reservadas y acá logramos 23 noches reservadas. Y es que este cambio drástico que conseguimos es la demostración de que todo este proceso funciona de maravillas y que lo tenés que aplicar a tu propio alojamiento. Porque no solo que logramos aumentar nuestra ocupación notablemente, sino que también podemos ver que el índice de ocupación de este alojamiento es 95.2% más alto que el de similares en la zona. Eso significa que este cambio que estamos viendo acá es gracias a todo este proceso y no gracias a una eventualidad en la que subió la demanda en la zona, porque estamos siendo ampliamente superiores que nuestra competencia. Y además no es que estamos logrando esta ocupación a costa de simplemente bajar los precios, porque como pueden ver en el precio promedio por noche, comparándolo con anuncios similares, podemos ver que el precio promedio por noche de este alojamiento es de $32,7 más alto que el de otros similares en la zona. Así que gracias a una estrategia clara y a un plan de acción, logramos convertir un mes como el que fue agosto de $398 de ingresos a un mes de $2.982. Hicimos básicamente un por 7 en los ingresos de este alojamiento. Prácticamente una métrica impresionante. Yo sé que probablemente si tenés un Airbnb en Playa del Carmen, en algún lugar súper mega turístico de 5 o 6 habitaciones, este monto te parezca muy chico y es un monto en el que podrías estar generándolo en 1 o 2 noches. Pero en este caso, que es una casa en un pueblo del interior de Córdoba, hacer un por 7 en los ingresos es increíble. A tal punto de que este promedio que estaba manejando el alojamiento es un promedio que le iba a dar $5.000 anuales, y gracias a esta transformación en la que gana $2.982 podemos hablar que este alojamiento tiene el potencial de generar $33.000, que es un disparate para una casa que está en un pueblo de menos de 5.000 personas. No está en una ciudad, no está en Buenos Aires, no está en Córdoba. Es la verdad increíble. ¿Cómo logras todo esto en tu alojamiento? Vamos a desmembrar parte por parte del proceso para que vos también lo puedas hacer. Lo primero, como dijimos, era entender el mercado en el que está ubicado nuestro alojamiento. Para eso, como dijimos, lo primero que vamos a hacer es hacer un diagnóstico de nuestro mercado. Vamos a analizar cuál es nuestra competencia según el tipo de alojamiento que vos tenés, la capacidad. Vamos a investigar en las distintas plataformas cuáles alojamientos están ubicados de manera similar al nuestro, tienen un equipamiento similar, y vamos a empezar a analizar todas sus métricas. Si querés, me podés pedir por Instagram esta planilla que es para hacer un market research, donde vas pegando los links al alojamiento, vas poniendo los precios, vas poniendo todas las características, los diferenciadores del alojamiento y otros factores que sirven para hacer este análisis. Lo otro fundamental es estudiar la demanda y la estacionalidad de nuestro mercado. Bien, para eso vamos a ver la tasa de ocupación promedio en la zona. Gracias a eso vas a poder ver cuáles son los meses fuertes de nuestro mercado y cuáles son los meses más bajos de nuestro mercado, que te va a permitir a vos definir precios según la demanda de tu zona. También tenemos que analizar la ubicación de nuestro alojamiento y todos los atractivos que están cercanos, y analizar el ADR promedio, que el ADR es el valor por habitación de un alojamiento. Como hay distintos tipos de alojamientos en los que hay de una habitación, de 2, de 3, de 4, de 5, etc., una métrica para ver cómo estamos parados en frente a nuestra competencia es el ADR. Que el ADR básicamente es el precio por habitación que tiene tu alojamiento. Bien, de esa forma podemos comparar alojamientos de una habitación con alojamientos de 3 habitaciones. Acá, por ejemplo, podemos ver que este es el precio que manejan las habitaciones en la zona de nuestra clienta. Y por último, vamos a hacer un análisis de servicios y propuesta de valor de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Vas a entrar a
todos los Airbnbs y todas las publicaciones de tu competencia y vas a analizar reseña por reseña. ¿Para qué? Para poder ver en detalle y en profundidad qué hacen bien tu competencia y qué hace mal tu competencia. Y esto es fundamental porque te muestra a vos cuáles son las prioridades o lo que más prioriza un huésped a la hora de buscar alojamiento en tu ubicación. Y cuáles son los principales factores que generan malas reseñas. Y es súper interesante saber qué es lo que más castiga a tu competencia para que vos puedas prevenirlo y evitar una mala reseña que sabemos que es muy perjudicial para tu alojamiento. Gracias a todo este proceso vas a tener una visión clara y cuantificable del tipo de demanda. Como ya tenés una visión clara de cómo funciona el negocio, vas a poder hacer una auditoría y saber a la perfección qué es lo que está haciendo tu alojamiento con respecto a estos puntos que vimos acá, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, y cuáles serían las prioridades a enfocarte de acá a 3 meses, 4 meses, 5 meses. Tenés que auditar la parte del alojamiento físico, ver cosas como la limpieza, el mantenimiento, el equipamiento, la experiencia del huésped en general. Después, en la auditoría de la visibilidad online del tráfico, tenés que ver qué plataforma estás usando, qué tipo de sincronización haces entre las plataformas, las fotografías, el copywriting y el SEO, o sea, el título, las descripciones, la descripción corta, la descripción larga y otros factores que influyen en esta visibilidad. Y lo más importante es la auditoría comercial, ver qué precio estuviste manejando, tu precio mínimo, el base, el máximo, compararlo con el de la competencia para saber de manera realista si básicamente estás haciendo bien las cosas o si la estás haciendo muy pero muy mal. También hay que ver los descuentos y los incrementos estratégicos que estás aplicando actualmente o si no estás aplicando ninguno, la sincronización y compensación de precios entre plataformas y otras cosas más que tenés que auditar y que te vas a dar cuenta en este mismo diagnóstico del mercado. Si te interesa que hable más sobre el tema de la auditoría, háblame por Instagram y lo charlamos. Gracias a ya tener una visión clara del tipo de demanda, una visión clara de nuestro alojamiento, vamos a poder crear un plan de acción y es donde vos tenés que agregar este funnel de adquisición de huéspedes. Es fundamental en el comienzo del funnel que nosotros tengamos la mayor visibilidad posible. No solamente que tenés que estar en Airbnb, sino que tenés que estar en todas las plataformas que se usen en tu mercado. Porque si vos solamente te quedas en Airbnb, solamente te va a poder conocer este segmento del público y no todo el demás, lo vas a dejar completamente afuera. Ponele que le agregás Booking, también vamos a agregar otro segmento más, pero también vas a estar dejando reservas en otras plataformas que quizás por sí solas no te generan una tasa de ocupación alta, pero que sí te permiten tener reservas de tarifa premium, que esto es muy importante en la salud de nuestro alojamiento. Una vez que atraemos todo este tráfico, tenemos que enfocarnos en la conversión del tráfico. ¿Cómo convertimos el tráfico en reservas? A través de mejorar aspectos como el título de nuestro alojamiento, la atracción del cliente ideal y no atraer clientes erróneos, las reseñas increíbles, tener los amenities más buscados, elementos únicos, tener una buena descripción de la ubicación, tener descuentos precisos, escribir con persuasión y también tener buena descripción del espacio y una buena descripción corta. Si ahondamos en detalle, hay más de 20 factores extras además de estos, pero estos son los principales cuellos de botellas que tienen todos los alojamientos. Si vos te enfocás en solucionar estos cuellos de botella, vas a estar haciendo ese 20% que te genera el 80% de los resultados. Todos estos factores que aumentan la conversión multiplicados por una estrategia de precios quirúrgica nos da como resultados el 80 al 95% de ocupación, sin importar tu ubicación, tu mercado, tu tipo de alojamiento. Cuando vos haces todo este funnel de manera correcta, no importa dónde estés ubicado, vos siempre podés lograr el 80 al 95% de ocupación. Si no lo lográs, es porque claramente estás fallando en alguna de estas partes del proceso. Bien, para que todo esto sea funcional, es imprescindible, es fundamental tener una automatización de este proceso. ¿Por qué? Porque nos volveríamos locos tener que aplicar una estrategia de precio quirúrgica en todas estas plataformas al mismo tiempo. Es insostenible.
Porque con una automatización de procesos vos podés aplicar más de 10 estrategias de precios que se aplican de manera automática, todos los días van cambiando en cada una de estas plataformas. Podés automatizar los mensajes para todas las plataformas para evitar perder el tiempo con mensajes que se pueden estructurar de cierta forma y que son siempre iguales, para que no tengas que estar ni copiando ni pegando, acordándote, etc. Y como te digo, sincronizar los calendarios para que todo funcione como si fuera una sola plataforma. Cuando le extraes las máximas ganancias a un alojamiento, podés reinvertir. Podés mejorar el alojamiento para atraer clientes más premium y aumentar tus ganancias anuales en promedio. Podés invertir en nuevos Airbnb y básicamente podés invertir en otros proyectos. Gracias a todo este sistema vas a reducir tu carga operativa y ahorrarte más de 10 horas semanales, aumentar tu tasa de ocupación a más del 80% y generar al menos unos 10.000 a 50.000 dólares extras. Si llegaste hasta acá, este video te debe haber cambiado bastante la perspectiva y los paradigmas que tenías con respecto a tu alojamiento. Seguramente te hayas dado cuenta que el problema de la falta de reservas no es por el mercado o la situación de tu país, sino simplemente por la falta de estrategia y de un proceso claro. Si te interesa que yo y mi equipo nos encarguemos personalmente de trabajar uno a uno con vos y lograr todo esto adaptado a tu alojamiento sin importar la ubicación en la que estés, te invito a agendar una llamada en el link acá abajo en la descripción. Así conocemos tu alojamiento, vemos si vamos a hacer un buen fit, vemos si tiene el potencial para aplicar todo esto y si es así podemos empezar a trabajar juntos.